Uno. Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en el quinto foro de liderazgo y segundo foro de graduados, Liderazgo Transformador, construyendo un futuro justo y sostenible desde el Pacto Educativo Global, en el espacio del Observatorio Universitario de la Ciudad, junto al doctor Gabriel Coronelo Aldao y la doctora Cecilia Oterio, secretaria de Extensión de la Universidad FASTA y director del Observatorio Universitario de la Ciudad. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Gabriel. Los dejo con su charla. Bueno, muchas gracias, Martín. Gracias a la Universidad FASTA. Querido Gabriel, un placer compartir este espacio con vos. Y mucho más escuchar lo que tenés para contarnos, que es más que interesante. Una breve introducción como para dar pie a todos estos relevamientos útiles que se llevan a cabo y que vos a través del observatorio tenés la oportunidad de analizar y compartir con nosotros. La invitación parte a través del análisis del Pacto Educativo Global, que tiene algunas premisas y nos interpela para encontrar estos espacios donde hay que mejorar la educación desde algún lugar. Y algunos de estos espacios y estas líneas de trabajo están muy relacionadas con todo lo que nos vas a contar. Una de ellas tiene que ver con poner a la persona en el centro, y vos tal vez nos vas a hablar de la pobreza y cómo en la familia y en la sociedad se da esta evolución en el marco de la pobreza. Otra tiene que ver con hacer responsable a la familia y en qué contexto está esta familia para asumir estas responsabilidades que nos interpela el Papa. Finalmente, abrirse a la acogida y poner el foco en aquellos vulnerables, en aquellos jóvenes en este caso vulnerables, y renovar la economía y la política de cara a estas nuevas necesidades. Creo que por lo menos esos 4 puntos tocan más que sobradamente lo que vamos a charlar. Según he podido ver de tu presentación y me has contado, trabajan sobre 3 ejes diferentes. Digo trabajan porque esto es producto de es resultado de un trabajo entre el Observatorio Universitario de la Ciudad y el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Con lo cual ya esta participación conjunta de la UCA y la Universidad FASTA también es realmente muy valiosa. A partir de acá, la pobreza, los ciclos económicos, cómo juega la educación, digamos, el primer problema o la primera pregunta que nos surge en este contexto y que supongo que no ha sido fácil definir por la multiplicidad de factores a considerar es ¿qué debemos entender por pobreza, Gabriel? Bueno, creo que todos tenemos, gracias Cecilia primero, gracias por acompañarnos y un gusto acompañarte también. Creo que todos tenemos una noción intuitiva de lo que es la pobreza, que tiene que ver con la escasez, con la falta de, ¿sí? Somos pobres cuando carecemos de algo y la verdad que es un concepto que ha acompañado a la humanidad desde siempre. Lo cierto es que ha adquirido un significado particular en el marco de la sociedad actual, de nuestra economía capitalista de mercado, en donde la pobreza está muy relacionada con el tema de los ingresos, ¿sí? Es pobre aquella persona que no tiene una cantidad de ingresos suficientes para cubrir una serie de necesidades básicas para poder desarrollarse como persona. Y esto es algo que podemos entender todo más allá de los tecnicismos de cómo se elabora cada uno de los múltiples indicadores que existen en relación a la pobreza. Pero cuando hablamos de pobreza y explicada a partir de los ingresos de un hogar, estamos hablando de un indicador que es el cual nos ofrece de una manera sintética un estado de situación de una comunidad en relación a esta escasez, a estas privaciones que caracterizan a las familias, a los hogares, a las personas que habitan en esa comunidad. Quiere decir entonces que el concepto de pobreza por ingresos es quizá el más generalizado y el que todos podamos entender, ¿sí? Si nosotros comenzamos a tratar de explicarnos qué es lo que ha sucedido en la Argentina durante los últimos años en términos de evolución de la pobreza, tenemos que hacer convivir esa evolución de la pobreza
con otros aspectos de la economía, y un poco la charla de hoy tiene que ver con eso, ¿sí? Con explicar, tratar de ir observando de qué manera la pobreza ha evolucionado a lo largo de los últimos años y qué ha ocurrido también con otros ámbitos, otros aspectos de la economía, y particularmente cómo esto ha afectado a los derechos de acceso a la educación y cómo particularmente la pobreza impacta en uno de los grupos de nuestra sociedad más vulnerables, que son los niños, niñas y adolescentes. Así que, si te parece, comenzamos, Cecilia, a observar, a dar respuesta a una serie de preguntas. ¿Cómo ha evolucionado la pobreza desde particularmente el fin de la crisis 2001-2002 hasta la actualidad? Lo que observamos acá es, según los números del INDEC, de qué manera ha registrado tanto la pobreza como la indigencia distintos valores a lo largo del tiempo. Acá lo que podemos ver es un comportamiento en donde nos explicamos de qué manera al mismo tiempo también evolucionó la economía. Vemos desde este 54,8% de pobreza del fin de la crisis, de la salida de la convertibilidad, hasta el fin de esta serie que se detiene en el primer trimestre de 2024 con un valor del 55,6% de pobreza urbana. Entonces, también lo que podemos observar es de qué manera ha evolucionado durante ese mismo periodo otro de los indicadores críticos en este aspecto, que es la indigencia, ¿sí? También vemos que la indigencia ha tenido un constante descenso durante varios años, pero que ha vuelto a crecer particularmente durante el primer trimestre de este año. Ahora, también podemos observar que este no es la única manera de medir la pobreza, es decir, a partir de los datos que provee el INDEC. También podemos hacerlo a partir de otras metodologías, como por ejemplo, esta es la que presenta la UCA, ¿sí? En donde vemos comparados los valores de la Universidad Católica Argentina con los valores del INDEC. Más allá de que la pobreza por ingresos muchas veces en tanto indicador ha sido objeto de alguna controversia, lo que observamos es que no hay grandes diferencias, ¿sí? Digamos, al final no es que el INDEC está diciendo otra cosa o el Observatorio de la Deuda Social de la UCA está diciendo otra. De alguna manera, los ciclos que se están explicando a través de estos indicadores tienen a lo largo del tiempo el mismo comportamiento. Ahora, si claro. nosotros... Sí. Perdón, discúlpame, te voy a ir interrumpiendo con algunas cuestiones que... Primero, me parece fundamental aclarar esto que mencionaste así sobrevolando, que es que ustedes utilizaron algunos indicadores de la UCA, otros indicadores del INDEC y otros indicadores elaborados por el observatorio, con lo cual hay una multiplicidad de formas de recabar esos datos y eso también enriquece los resultados del estudio. Pero más allá de todo esto, la pregunta que tiene que ver es, bueno, sobre este escenario que realmente es bastante, digamos, no nos emociona realmente, cómo esto impacta en los grupos de los chicos más vulnerables, de los niños, niñas y adolescentes que tienen derecho a una educación de calidad. ¿Desde dónde ustedes encontraron ese camino? Nosotros, por un lugar, lo que estamos observando acá es la primera aproximación al fenómeno de la pobreza que tiene que ver con los ingresos. Ahora, es cierto que un hogar puede ser no pobre por ingresos, pero pobre en otros aspectos. Por lo tanto, lo que estamos observando, la primera conclusión que podemos sacar en este sentido es que la pobreza por ingresos nos provee solo una mirada acerca del fenómeno de la pobreza y que existen muchas otras formas de aproximarse a este fenómeno que tiene que ver con identificar cuáles son otras carencias que quedan por afuera de la cuestión de los ingresos. Carencias en materia de acceso a la salud, carencias en materia de vivienda, carencias en materia de acceso también a la educación. Y existe un conjunto de indicadores específicos que universalmente suelen medirse en términos de educación, que tienen que ver, por ejemplo, con el nivel de acceso o no a la educación que tienen distintos grupos etarios, esto es al preescolar, a la primaria o a la secundaria, la posibilidad de tener acceso a algunos
bienes o servicios fundamentales para la educación en el mundo de hoy, como por ejemplo la conexión a Internet o a doble escolaridad o a determinadas materias como puede ser educación física, plástica, música. Por lo tanto, estos indicadores que en principio se pueden elaborar con datos duros provenientes de un organismo estadístico como puede ser el INDEC, luego analizados por un organismo como es el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, abocado a la investigación del fenómeno, se pueden complementar también con estas otras indagaciones, que de hecho el Estado también lleva adelante habitualmente. Lo que hace el Observatorio de la Deuda Social de la UCA es relevarlo con una periodicidad mucho mayor y de manera sostenida en el tiempo. Por lo tanto, lo que podemos ver entonces es, particularmente haciendo foco en ese grupo, de qué manera esas carencias se manifiestan en la población de niños, niñas y adolescentes, y en particular en materia de educación. Lo que estamos viendo ahora en este gráfico es observando de qué forma la educación evoluciona, ya no desde la posconvertibilidad, desde 2001 en adelante hasta la actualidad, sino desde un periodo más remoto, desde el año 1974. Y lo que estamos observando, lo que podemos identificar claramente, es que esta serie de pobreza tiene algunos hitos, y esos hitos los podemos identificar en esos picos. Y esos picos, quienes hemos vivido de algunos momentos, y quienes no lo han vivido, no los han vivido, pero conocen algo de historia, pueden identificarlo como momentos de crisis muy severas de la economía argentina. Tenemos la hiperinflación, tenemos la salida de la convertibilidad, y estamos viviendo quizá en este momento actual justamente una de esas situaciones, uno de esos nuevos picos de fuerte crecimiento de la pobreza. Ahora, es legítimo preguntarse por qué tiene este comportamiento la pobreza, cuáles son las causas subyacentes de este fenómeno, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que hace que la pobreza suba o baja en determinados momentos? Por lo tanto, para ello es posible valernos de otros indicadores macroeconómicos. Típicamente, sí, Cecilia. No, perdón, igual. Hoy había adelantado un poco el desarrollo de la presentación en mi pregunta anterior. En realidad, un poco es consultarte cómo ves vos en este escenario de una pobreza multicausada, con estos distintos indicadores que le dan razón, y cómo lo entendemos en el ámbito nacional, cómo lo ves en Argentina, cómo han podido ustedes hacer ese recorrido que tiene que ver justamente con estos hitos históricos. Claro, si uno se pregunta, uno tiene la tentación de preguntarse cuál es la causa de esto, ¿no? ¿Cuál es la causa de esto? ¿Qué es lo que lleva a que esto se produzca? Que si vemos la tendencia, si pudiéramos extraer de estas líneas el componente tendencia, claramente estamos observando que cada vez la pobreza crece más con el tiempo. Como se trata de un fenómeno social, difícilmente podamos identificar una causa. Es un fenómeno multicausal. A lo sumo podemos ir explorando qué ha sucedido al mismo tiempo que la pobreza ha crecido en distintos aspectos de la economía. Si uno quiere entender una economía de un país de manera sintética y rápida, debería mirar algunos indicadores. PBI, inflación, desempleo, cuanto menos. Entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado en la historia reciente en Argentina en materia de estos indicadores. Acá tenemos la evolución del PBI per cápita, ¿sí? Nosotros tenemos acá a la vista cómo el producto argentino ha subido y ha bajado, pero ha tenido momentos de gran crecimiento, pero luego de ellos grandes tropiezos, ¿sí? Lo que da a lo largo de todo este ciclo, desde el 2000 hasta el 2023, prácticamente un resultado nulo. Cuando se dice que la Argentina no crece, ¿sí? Desde hace mucho tiempo, desde hace al menos una década, cuanto menos si nos remontamos de 2023 hasta 2012, 2013, estamos observando ahí que ha habido momentos de pequeño crecimiento seguidos de momentos de decrecimiento. Por lo tanto, ahí el resultado neto es nulo. Esto a pesar de que después de la convertibilidad, la Argentina tuvo un momento, un periodo de crecimiento sostenido y muy fuerte, que lo vemos también en estos indicadores. Pero entre el año 2011 y 2012, sin duda llega como un momento de agotamiento de ese ciclo de crecimiento, al cual le sigue quizá el ciclo que estamos viviendo todavía hoy. Quizá el ciclo que estamos viviendo todavía hoy y del que estamos siendo testigos de su lenta decadencia y extinción, posiblemente.
Ahora, también nos preguntamos cómo está compuesto ese PBI. Bueno, una manera de observar la composición del PBI es observar cuánto de él está explicado por el consumo, cuánto de él está explicado por las exportaciones y cuánto de él está explicado por la inversión. Nuevamente, observamos que gran parte de este periodo el crecimiento del PBI estuvo explicado por el consumo, ¿sí? Tuvimos una economía de crecimiento basada en el consumo. En gran medida también dependiente de las exportaciones, pero exportaciones que cuando caen nos dejan solamente con una pequeña porción, cada vez más dependiente del consumo. Y con una muy baja inversión, ¿sí? Si lo observamos también que la inversión en Argentina ha sido muy baja a lo largo de todo este ciclo económico. La inversión acá cae sobre las espaldas particularmente del sector privado. Si observamos de qué manera esta inversión ha evolucionado a lo largo del año 2000 hasta la actualidad, observamos claramente tasas de inversión muy bajas. Para un país con el desarrollo de la economía argentina deberíamos tener en promedio una inversión del 25%. Lo que podemos observar en estas cifras es que esas cifras no han alcanzado nunca, en ningún momento, ese nivel. Otra cosa que podemos mirar, además del crecimiento del PBI, cuál es la composición de ese PBI, es el empleo. Si queremos entender cómo funciona la economía, miramos el empleo. En términos de empleo pleno, no estamos viendo grandes retrocesos en los últimos años. Estamos observando que el empleo pleno, más o menos, con subas bajas, se mantiene en niveles más o menos similares. Ahora, lo que sí estamos viendo al mismo tiempo es crecimiento constante, continuo y cada vez más significativo del empleo precario y el subempleo inestable, lo que afecta no solo a las capas más pobres, sino también a las capas medias de la sociedad. Observamos cada vez más profesionales, cada vez más clases medias accediendo o teniendo que conformarse con empleos de condiciones precarias o subempleo inestable, lo que afecta también incluso a algunos profesionales. Y el salario, ¿sí? Cuando estamos hablando de pobreza por ingreso, tenemos que también pensar en cómo ha evolucionado el salario. Del año 2000 hasta el año 2023, tenemos un comportamiento casi parecido al del PBI, con algunos crecimientos en algunos momentos y grandes tropiezos con fuertes caídas del salario. Y ahora, ¿cuál es el resultado neto de este comportamiento del salario? Si vamos a 1974 y nos situamos al final de este periodo de tiempo, en el año 2023, vemos que ha habido una constante caída del salario. La línea roja está compuesta por un índice, ¿sí?, que marca que en el año 1974 el salario por cada individuo en Argentina tenía un valor de 132. Hoy el salario tiene un valor de 63. Pues entonces, cuando nos preguntamos cuáles son las causas de la pobreza y queremos explicarnos cuáles son las causas de la pobreza por ingresos, y entendemos al salario como la principal fuente de ingreso de las personas que trabajan, acá tenemos una primera explicación. Acá tenemos una primera aproximación de por qué en la Argentina ha habido estos momentos críticos de pobreza y en toda la línea, a lo largo de toda la línea, lo que observamos es una tendencia creciente de los números de pobreza. Y uno diría, bueno, ¿cómo compensamos esto? Y bueno, lo compensamos con crecimiento del Estado. Frente a una economía cada vez menos productiva, en la cual los ciclos económicos se agotan, se agotó la convertibilidad, ¿sí?, con el momento de beneficio que pudo haber dado durante los 90, en una fuerte crisis, se agotó el modelo de crecimiento con exportaciones basadas con los commodities, de crecimiento de tasas chinas y el consumo, ¿sí?, lo que desemboca en una nueva crisis que estamos viviendo. Bueno, uno diría, bueno, ¿cómo compensamos eso? Una manera de compensarlo ha sido a través del gasto del Estado. Y el porcentaje del gasto público social en particular lo vemos reflejado en esta serie, en donde observamos que, lejos de disminuir, el gasto público social ha ido creciendo cada vez más. ¿Sí? Si uno dice, bueno, quisiera evitar la pobreza, ¿de qué manera podemos hacerlo? Bueno, una manera es con un Estado cada vez más activo que transfiera recursos a los más necesitados. Y acá estamos observando que, lejos de hacer lo contrario, el Estado ha hecho eso, ha hecho justamente eso. Ha transferido cada vez más recursos a los sectores cada vez más necesitados para tratar de contener esa caída.
Y al mismo tiempo, ¿qué miraríamos si queremos terminar de entender la situación económica de un país? Bueno, miraríamos el resultado de su déficit fiscal, digamos, o su déficit o su superávit fiscal. Y este es el resultado fiscal primario de la Argentina desde el año 2000 hasta la actualidad, en donde vemos que a pesar de algunos momentos en donde hubo superávit, durante la mayor parte del tiempo hemos registrado un déficit fiscal crónico, ¿sí? Lo que ha deteriorado las cuentas públicas. Y esto, finalmente, otro indicador más para entender la economía de un país, que es el indicador de la tasa de inflación. La incapacidad de la economía argentina durante el periodo de 2000 a 2023, ¿sí? Para tener una estabilidad de precios. Y para cerrar, uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo se distribuye este ingreso, esta torta que cada vez es más chica? Bueno, acá lo que tenemos es una comparación de la distribución de los ingresos por cápita familiar entre el segundo trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2024. Lo que estamos observando es un deterioro en los ingresos entre un momento y otro, y un deterioro que podemos explicarlo como una caída del 12,4% de los ingresos entre un momento y otro, que afecta particularmente a los sectores más bajos de la sociedad. Mientras que el quintil número 5, es decir, el quintil más alto de la sociedad, ha tenido que resignar el 8,9% de sus ingresos durante los últimos meses, los sectores más vulnerables han llegado a las mayores cifras, 16,1%, ¿sí? Pero también esto ha afectado a las capas medias de manera significativa. Ahora, nos podemos preguntar... Acá llegamos a mi pregunta adelantada. Llegamos a tu pregunta. Digamos, sí. ¿Hay sectores más vulnerables, más expuestos que otros a este fenómeno de la pobreza? Bueno, uno tendería a pensar que sí, y particularmente pensamos en los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Como los sectores más vulnerables a este tipo de fenómenos. Vamos entonces a observar ahora rápidamente de qué manera la pobreza se manifiesta en el subconjunto de la población compuesto por niños, niñas y adolescentes. Tenemos acá la evolución de la tasa de pobreza e indigencia en la Argentina en personas, ¿sí? Por semestre. Observamos entonces que para el último semestre de 2023 la pobreza llegó al 41% y la indigencia al 11,2%. Si lo medimos ahora en personas, pero no en niños, niñas, adolescentes, es decir, solamente personas adultas, la pobreza fue sensiblemente menor, de 34,7%. Ahora, si nos quedamos únicamente con los niños, niñas y adolescentes, la pobreza fue del 58,1%. ¿Sí? Por lo tanto, acá tenemos sintetizados esos tres gráficos. Miramos solamente pobreza en personas. La línea azul representa el valor de la pobreza en personas para toda la población argentina. La línea roja representa la pobreza en personas adultas mayores de 17 años, ¿sí? Mientras que la línea amarilla representa cuál es la incidencia de la pobreza por ingresos en niños, niñas y adolescentes. Quiere decir que si tomamos como referencia el último momento que se presenta en este trabajo, que es el último semestre de 2023, podemos decir que si bien la pobreza en personas era del 41%, la pobreza en niños, niñas y adolescentes llegaba al 58,1%, mientras que para el resto de la población este valor era del 34,7%. Te hago una pregunta, Gabriel, con ese escenario también, con esos números, esos porcentajes vinculados a los niños y a la pobreza, y ya habiéndonos contado hace un rato que las políticas de ayuda social, digamos, acompañaron los últimos años de nuestro país. ¿Cuál fue ¿Vos pudiste leer algún tipo de mecanismo que permita amortiguar esta curva de crecimiento continuo a través de la ayuda social? Si bien por ahí en la pobreza en sí mismo no, sí en este tema de la educación como una cuestión estructural. Bueno, justamente, mira, justo acá coincidentemente estamos viendo esto. Uno pensaría, bueno, identificamos a los niños, niñas y adolescentes como la población más afectada por la pobreza, por lo tanto es sobre esa población sobre la cual más debo trabajar y de forma más urgente.
en Argentina se crearon 2 instrumentos para atender esta situación relativamente exitosos durante los últimos años. Uno de ellos fue la asignación universal por hijo y otro fue la tarjeta alimentar. Acá lo que estamos viendo es la evolución mensual, ¿sí? Es decir, qué impacto tiene mes a mes el impacto de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar en los ingresos de los hogares de tipo B, es decir, los hogares más vulnerables. Observamos que en estos hogares la suma de ambos beneficios, de la asignación universal por hijo y de la tarjeta alimentar, están cubriendo el 50% de los ingresos totales. El resto de los ingresos están cubiertos por el trabajo, ¿sí?, de las personas adultas, que puede ser un trabajo formal, informal, las changas, pero el otro 50% de los ingresos están cubiertos por la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, ¿sí? Mientras que el 23% está cubriendo el 23% de la canasta básica, ¿sí? Por lo tanto, es fuertísimo el nivel de contención que está generando este tipo de políticas sociales. Si sacáramos esta transferencia de recursos, ¿sí?, si jugáramos a un Shenga, sería como jugar a un Shenga. Si sacáramos este beneficio de sí, digamos, hay muchas personas que en este momento no se explican por qué ciertas medidas, ciertos recortes, ciertos procesos de ajuste del gobierno nacional no generan ciertas repercusiones. En gran medida porque existe una contención, ¿sí? A diferencia de lo que ocurría en el pasado, ¿sí?, en los años 90, por ejemplo, fue un fuerte deterioro de las condiciones de empleo de las personas, de la capacidad de acceder al trabajo y de la capacidad de llevar un salario a sus hogares, ¿sí? Lo que tenemos en este escenario es una fuerte participación del Estado con la continuidad y con el sostenimiento de 2 instrumentos básicos para poder sostener los ingresos de los hogares. En particular, de los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, hablamos mucho de pobreza por ingresos, ¿sí? Y decíamos que la pobreza por ingresos claramente nos explica una parte de este fenómeno tan complejo que es la pobreza. Y podemos decir, bueno, hay personas que son no pobres por ingresos, pero al mismo tiempo pueden ser pobres en otros aspectos, ¿sí? Podemos pensar en personas cuya pobreza está condicionada por aspectos como la dificultad para tener acceso a una buena alimentación, a una buena salud, a un buen hábitat, a una buena subsistencia, a condiciones de crianza y socialización, información, educación y protecciones especiales de trabajo infantil. Estamos hablando de cada una de las dimensiones que típicamente forman parte de este otro indicador, que es la pobreza multidimensional, y sobre el cual podemos compartir algunos datos que tienen que ver con carencias o características de la población argentina en términos de educación, que también son medidos, ¿sí? Entonces vamos a observar algunos indicadores en materia de carencias educativas para terminar de caracterizar a esta población de niños, niñas y adolescentes y cómo está siendo afectada por el fenómeno de la pobreza. Podemos decir en principio que según el último relevamiento del estudio de la deuda social de la UCA, el 23% de los niños en edad escolar de nivel inicial, esto es, el 23% de los niños de entre 3 y 5 años, no asiste a establecimientos educativos formales, ¿sí? Dado que, pongamos esto, ¿por qué se mide esto? Porque, bueno, estamos hablando ya de una escolarización que comienza a ser obligatoria, ¿sí? Desde esta edad ya comienza a ser obligatoria. Por lo tanto, casi un cuarto de los niños en esta edad no está asistiendo en la actualidad a un establecimiento educativo formal. Podemos decir también como otro dato que el 82,6% de los niños, niñas y adolescentes que cursan la educación primaria y secundaria sí asiste a un establecimiento educativo de gestión estatal. Mal y pronto, el 82%, 8 de cada 10 chicos concurren a un establecimiento educativo primario o secundario de gestión estatal, lo que remarca, ¿sí?, la carga que existe sobre el Estado respecto de asegurar el acceso y la continuidad dentro de los servicios educativos. Digo carga,
utilicemos otro término, la responsabilidad que la sociedad, que el conjunto de la sociedad le ha asignado al Estado para que cumpla con este rol de garantizar el acceso y la permanencia dentro del servicio, de los servicios educativos. Otros indicadores más tienen que ver con este 9,5% que representa a los niños de entre 6 y 12 años que tienen déficit educativo. ¿Qué significa tener déficit educativo? Significa no asistir a un establecimiento educativo formal o asistir pero con rezago. Quiere decir haber repetido 2 años, ¿sí? Estar 2 años al menos retrasado del grado al cual un niño debería asistir, ¿sí? Este fenómeno afecta al 9,5, prácticamente a 1 de cada 10 niños que asisten a la escuela primaria. Y esta cifra se eleva casi a 3 de cada 10 adolescentes en el caso de la educación secundaria. Quiere decir que 3 de cada 10 adolescentes que asisten hoy a la secundaria tienen o rezago educativo o directamente no asisten a la escuela, ¿sí? Tenemos otras situaciones que también marcan carencias, ¿sí? Porque con la pobreza multidimensional, si nos enfocamos en la educación, lo que podemos ir detectando son esas carencias, esas diferencias que marcan la desigualdad entre algunos que sí pueden y otros que no pueden, algunos que tienen la posibilidad y otros que no la tienen, ¿sí? Algo que queda no a la vista cuando pensamos o cuando abordamos el problema solamente a través del criterio de la pobreza por ingresos. Tenemos que el 90% de los niños, niñas y adolescentes en la educación primaria no tiene acceso a una jornada completa o media jornada de educación. Solamente 1 de cada 10 niños, niñas y adolescentes que asiste a la escuela tiene acceso a jornada completa o media jornada. Otro indicador tiene que ver con este 22,3% de niños, niñas y adolescentes que no recibe enseñanza de educación física, plástica y música, ¿sí? Son materias muy importantes para el desarrollo, para la socialización, para que generan un montón de beneficios en el desarrollo de los niños, pero 2 de cada 10 chicos no tienen acceso a este tipo de contenidos en la educación en la Argentina. Ni educación física, ni plástica, ni música. Y esta cifra sube al 59,1% si se trata de conocimientos informáticos. Quiere decir que 6 de cada 10 chicos en edad escolar no reciben en el ámbito de la escuela conocimientos informáticos. Date cuenta, Cecilia, cómo cuando trascendemos esta dimensión de observar la pobreza por ingresos y nos comenzamos a detener en aspectos particulares, en las dimensiones de la pobreza multidimensional, y solo nos detenemos en una de ellas, que es la educación, y comenzamos a hacer mediciones acerca de esto, podemos empezar a comprobar cómo se manifiestan de manera específica distintas carencias que no solo significan pobreza, sino que significan también otro fenómeno, que es el de la desigualdad, ¿sí? Mientras hay algunos que acceden, hay otros que no acceden, o al revés, mientras hay algunos que no acceden, hay otros que sí. Este abordaje que plantean desde diferentes aristas lo que hace claramente es marcar la condición de vulnerabilidad estructural en la que se encuentran estas personas, estos niños que tienen estas necesidades puntuales, algunas que tienen que ver con necesidades básicas alimenticias y que se asocian perfectamente con el concepto de pobreza, y otros que tienen que ver no solo con la pobreza estructural, sino con este abordaje multidimensional, donde la educación es uno de los ejes fuertes que luego les va a permitir desarrollar y salir de ese esquema, ¿no? Creo que eso es el tema, es la apuesta, es cómo la educación juega como una apuesta. A estas generaciones cuyos derechos están siendo vulnerados debido a estas carencias, circunstancialmente en un futuro, quizá podríamos transferirles una gran cantidad de recursos, ¿sí? Si encontráramos más, si pudiéramos explotar más y mejor vaca muerta, si encontráramos litio, si hubiera una buena cosecha, podríamos transferirle muchísimos recursos. Sin embargo, estamos hablando de generaciones que no han tenido educación física, no han tenido plástica, no han tenido música, no conocen informática, ¿sí? No conocen un idioma extranjero. Por lo tanto, podríamos circunstancialmente hacer que esa generación, a través de ingresos, vea mejorada su calidad de vida. Lo cierto es que estamos
produciéndole carencias que van a acompañar a esas generaciones durante el resto de su vida, ¿sí? O que va a ser muy difícil deshacerse de esas carencias o privaciones. Y por último, ¿sí? Si pensamos en todas estas carencias y observamos nuevamente este cuadro que vimos más adelante, perfectamente podemos empezar a combinar una serie de cosas para empezar a tener una primera aproximación a este fenómeno tan complejo de la pobreza. ¿Por qué la pobreza se ha comportado de este modo desde 1974 hasta la actualidad? De 1974 que tomamos como un punto de referencia, ¿sí? Porque, bueno, la economía ha tenido a lo largo de ese periodo distintos ciclos. Ciclos que marcaron el inicio y el fin de modelos económicos que se agotaron. Hoy lo que estamos viendo es justamente, quizá estamos en la situación del pasaje de un ciclo económico que se agotó y a partir del cual debería construirse algo nuevo, que no sabemos de qué se trata, pero algo nuevo para garantizar el crecimiento y el desarrollo de toda la comunidad. Lo cierto es que cada vez que sufrimos uno de estos tropiezos, sufrimos uno de estos picos de pobreza, uno de estos shocks de pobreza. Y lo cierto es que en cada uno de estos shocks de pobreza, solo por crecimiento vegetativo de nuestra población, se involucran cada vez más personas. 5 millones, 12 millones, 15 millones, 20 millones. Hoy se estima que la pobreza afecta a la mitad o más de la mitad de la población. Por lo tanto, son 23 millones de personas afectadas. Y los mayores afectados, proporcionalmente, son los niños, niñas y adolescentes. Podríamos trabajar sobre, si quisiéramos mejorar sus condiciones de educación, podríamos trabajar sobre cada uno de esos factores. Podríamos generar políticas públicas para garantizar, por ejemplo, el acceso a educación de música, de plástica, de educación física, de idioma extranjero, ¿sí? Pero lo cierto es que el desafío es mucho más que eso. No solo se trata de mover una de estas variables, se trata de generar condiciones para trabajar sostenidamente en la mejora de esos aspectos de la educación, pero también de construir un modelo de desarrollo, ¿sí? Que nos coloque en otro ciclo de crecimiento económico que no solo permita crecimiento, sino también desarrollo y una transferencia justa de ingresos con igualdad y acceso a mejores oportunidades para todos. Qué claro, Gabriel, que con los números que siempre a los abogados nos resultan difíciles, hagas tan claro las dificultades que tenemos como país, ¿no? Y cómo tenemos un desafío gigante que es que los niños, niñas y adolescentes, que son los que más sufren, los que más vulnerables están, salgan de ese lugar de vulnerabilidad mérito de nuestro esfuerzo. Entonces creo que el desafío es grande y gente como vos es muy, muy valiosa para poder enfrentarlo con números y con argumentos, sobre todo. Bueno, gracias, Martín. Gracias, sí. Gabriel, infinitas gracias. Me sumo a las palabras elogiosas de Martín. Solo destacar dos cosas desde la relevancia técnica de lo que acabas de contar. En una era de la información tan abrumadora, la importancia del dato y la información precisa y contar con ese dato y esa información nos permite hacernos eco un poco de, yo siempre vuelvo al Pacto Educativo Global, que es lo que nos interpela, a esta propuesta de renovar la economía y la política. ¿De la mano de qué? ¿De la mano de la intuición? No, de la mano del dato, de la mano de la información, de la mano de saber cómo fue evolucionando y tratar a través de eso de identificar algunas causas para proponer algunas soluciones. Así que infinitas gracias por tu exposición brillante. Muchas gracias, me encantó estar acá con vos. Gracias, Martín, por darnos la oportunidad y por acompañarnos, como siempre, un lujo. Estamos a disposición. Gracias de parte de la comunidad de graduados a los dos. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Gracias.